El título de la conferencia con la que nos va a conquistar esta tarde, don José Gabriel Vera Josecho, Comunicación e Iglesia, nunca digas nunca jamás, prometo que estaba elegida desde hace meses. Pero sin duda había algo de profecía en Josecho cuando eligió ese título, en una semana en la que observamos con estupor, dolor e incredulidad lo que está ocurriendo en un convento de clarisas en Belorado. Porque más veces de las que quisiéramos, sobre todo lo que nos dedicamos a esto de la comunicación y de la información en la Iglesia, nos encontramos con chinillas en el camino, otras veces con arenas movedizas y otras tantas con pedruscos difíciles de esquivar. Pero en todo, si hay alguien adornado de dones y de méritos que nos lo pone más fácil a los delegados de medios, ese es Josecho, porque además de su gran formación académica, cuenta con una gran paciencia, don de escucha, rapidez en la respuesta y una gran capacidad de comunicar, transmitir y convencer. José Gabriel es sacerdote de la diócesis de Pamplona, doctor en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra, es licenciado en Ciencias de la Información, Filosofía y Letras y Teología por la misma universidad y licenciado en Ciencias Religiosas por la Universidad Pontificia de Salamanca. En su diócesis de Oringe fue director del semanario diocesano La Verdad y de Popular Televisión de Navarra. En la actualidad es director de Comunicación de la Conferencia Episcopal y director de la Comisión para las Comunicaciones Sociales. Y además me atrevo a decir que es el ángel de la guarda de todos los delegados y periodistas de las diócesis de España. No hay llamada que se quede sin contestar, no hay solución imposible para él, no hay mal momento para llamarlo. Siempre es acogida, sonrisa y profesionalidad. Y eso que en esto no empezó con buen pie, ya que aún recuerda con cierta pena y mucha nostalgia cuando, siendo un niño ilusionado con la llegada a Javier del recordado y siempre querido Juan Pablo II y con la intención de ser monaguillo en aquel acontecimiento histórico de la Iglesia en España, fue rechazado para llevar a cabo aquella tarea. Se ve por el arzobispado. Me rechazó el arzobispado para ser monaguillo. Se ve que el Señor lo quería para él y no dejó escapar a aquel chiquillo intrépido que quería conocer al Papa. Josecho es además consejero del Grupo Ábside y patrono de la Fundación COPE. También es conciliario de Signis España y de UCIPE, la asociación que hoy nos reúne. En la diócesis de Pamplona colabora con la parroquia de San Fermín y atiende a un grupo de la Pastoral de Sordos. Es periodista, consejero y gran comunicador. Su fino sentido del humor y sus dotes naturales para el servicio son destacadas y admiradas por todos los que lo conocemos. El periodismo en España se enriquece con Josecho Vera. La Iglesia en España gana con Josecho. Y los que trabajamos cerca de él aprendemos, lo admiramos y creemos que es un tipo estupendo que si no existiera habría que inventarlo. Hoy viene a hablarnos de comunicación e Iglesia, nunca digas nunca jamás, y seguro que nos va a ofrecer una lección magistral. Seguro que todos vosotros conocéis a Sean Connery. Sean Connery es un actor que ya se ha muerto. Se murió en las Bahamas, que es donde vivía, con 90 años, de un infarto fulminante. Claro, con 90 años ya no te queda mucha vida, pero él se murió de infarto. Y entonces Sean Connery tiene la virtud de haber hecho un taco de películas de James Bond, ¿no? Entonces acabó tan harto de James Bond que a la sexta película que hizo de James Bond le propusieron cuál iba a ser la siguiente. Y él dijo, nunca jamás, no volveré a hacer nunca jamás de James Bond. Sean Connery entonces estaba casado con una actriz también menos conocida, Diane Cento, que había sido candidata a un Oscar en el año 64, ¿no? Y esta mujer, que era su mujer, cuando Sean Connery dijo nunca jamás, ella le dijo nunca digas nunca jamás. Y es el título de la siguiente película de James Bond que protagonizó Sean Connery 11 años después. O sea, nunca digas nunca jamás. Y a mí me parecía que esas dos partes que sostienen la vida de esta película, de esta pareja, sostienen la vida también de la vida de la Iglesia y de la comunicación institucional de la Iglesia, ¿no? Nunca digas nunca jamás. Estamos en el tiempo del nunca jamás. O sea, vivimos en la situación en la que estamos ahora mismo en la vida de la Iglesia es un paisaje
un pelín desolador, ¿no? Es un poco tormenta perfecta, ¿no? Estamos en la vida de la Iglesia con una debilidad institucional, como las instituciones de la Iglesia, numérica, con un cansancio también de los sacerdotes, ¿no? Un poco falta de músculo de los sacerdotes, una debilidad del pensamiento, un laicado también un poco animado para tirar del carro. Vivimos en una iglesia en la que hay mucha gente subida al carro y hay poca gente que tira de él, ¿no? Y además está bien porque la gente que va montada en el carro va quejándose, ¿no? Entonces va diciendo, joder, qué lento va esto, y joder, qué rápido va ahora, ahora vamos a echar por este agujero, ahora vamos... Y lo que dan ganas es decir, bajaos del carro, tirad para adelante, dejad de tocar las narices, tirad para donde queráis. Una debilidad grande en la vida de la Iglesia, ¿no? Que nos hace pensar además que esto es difícil de sacarlo adelante. El mercado está un poco en lo... Claro, la Iglesia se dedica a hablar de la eternidad. Y además dice que hay que crecer, que hay que crear relaciones horizontales, que hay que crear redes de personas, que hay que establecer vínculos. Y el tiempo en el que vivimos lo que quiere hacer es destrozar los vínculos. O sea, lo que quiere hacer el tiempo en el que vivimos es que la gente viva sola. Porque el mercado y los políticos se han dado cuenta de que el mercado crece con los silver y con los single, ¿no? Los silver, que son los que son mayores, solteros y que no tienen horizonte de vida, y los single, ¿no? Los silver, silver y single. El crecimiento del mercado, también el crecimiento de la política. Al mercado le va bien que haya gente sola. Claro, la gente que tiene relaciones es un lío, ¿no? Porque empieza a pensar en su marido, en sus hijos, empieza a pensar, bueno, ya no te digo nada, la gente que es de la Iglesia, ¿no? Que cree que hay vida eterna. Entonces, no me fastidies, ¿no? O sea, que encima creen que lo mejor está por venir. Entonces no se preocupan ni de vivir aquí arrojadamente en el mercado, sino que esperan que lo mejor está por venir. Entonces, vivimos en un tiempo en el que la familia, la Iglesia, las relaciones personales, todos los lugares donde se tejen relaciones son mal considerados, ¿no? El enemigo es la familia natural, el enemigo es la familia natural y la familia sobrenatural, en el tiempo en el que estamos. Estamos en esta situación en la mejor oportunidad. Estamos tan débiles que todo solo puede mejorar, que es como el momento de reaccionar, ¿no? Podemos tan poco que ahora lo podemos todo. Ya tenemos tan poco músculo que ahora es el momento de dejarle espacio a Dios, dejar que crezca Dios, ¿no? Y por eso me parece que en la situación del desastre, del nunca más, nosotros tenemos que ser los que podemos decir nunca digas nunca jamás. O sea, esto dará la vuelta. Nosotros creemos de verdad que vamos a mejor. Lo que decía don Sebastián en la presentación es que hay esperanza y que nosotros somos gente de esperanza. Nosotros en este contexto tenemos que ser los que hablamos siempre de esperanza. En la comunicación institucional es donde mejor se detecta esta realidad, ¿no? Porque estamos en una relación verdadera al servicio en realidad de dos cosas que son opuestas, ¿no? Nosotros en la comunicación institucional, los que nos dedicamos a la comunicación de las instituciones, estamos al servicio de dos realidades enfrentadas, diríamos, ¿no? Que es la institución, la Iglesia y los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen su paradigma, sus cosas de interés, tienen sus intereses legítimos, también tienen intereses ilegítimos a veces, y la Iglesia tiene también sus intereses legítimos. Espero que sean todos legítimos, ¿no? Pero que son dos realidades que habitualmente van a chocar. Y en el medio, entre la comunicación, entre la Iglesia y la comunicación, tenemos que estar los de la comunicación institucional, que estamos al servicio de la institución y estamos al servicio de la comunicación. Y esto es muy importante, las personas que se dedican a comunicación institucional lo tienen que tener claro, ¿no? Nosotros estamos al servicio de la Iglesia, claro, y estamos al servicio de los medios de comunicación, claro. Pero a veces esos dos servicios se contraponen y a veces nos encontramos con una tensión porque nuestros jefes pueden decir no queremos salir
y los medios nos están pidiendo, queremos que salgan. Esta semana lo hemos vivido con mucha intensidad con el tema de las clarisas de Belorado, ¿no? Donde había una opción muy discutida sobre si convenía salir o no salir, ¿no? Y al final se ha salido en algunos medios. Yo no estoy seguro de que Ana Rosa sea el mejor programa para hacer un diálogo sereno sobre la situación de las clarisas, pero se ha hecho un diálogo, no sé si ha sido sereno, ¿no? En ese sentido, muchas veces el vivir al servicio de la Iglesia y al servicio de la comunicación, en el fondo, nos hace vivir a nosotros de enemigos de las dos partes, ¿no? Y eso genera a veces algunas tensiones, ¿no? La Iglesia tiene sus intereses, los medios también, tiene sus motivaciones, los medios también, tienen sus recursos, los medios también, cada uno tiene sus jefes distintos. Estamos entre dos realidades aparentemente contradictorias. Y sin embargo, para la Iglesia, los medios de comunicación son una obligación. Los medios de comunicación son una necesidad, son imprescindibles. No podemos vivir sin los medios de comunicación. La Iglesia ha hecho de la comunicación siempre una prioridad. El último mandato del Señor, como decía don Sebastián también, ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio, que es un mandato de comunicación. Y la Iglesia desde el principio ha utilizado todos los medios de comunicación disponibles. O sea, la Iglesia empezó la predicación oral y 21 siglos después sigue haciendo predicación oral. Empezó a escribir cartas apostólicas en el siglo I y 21 siglos después sigue escribiendo cartas apostólicas, y cuando empezó el mundo de la imprenta y cuando empezó el cine y cuando empezó la radio, la televisión y las redes internet y las redes sociales, y todo lo que venga detrás es una obligación para la Iglesia. La Iglesia no puede renunciar a los medios de comunicación. Es una necesidad de la misión. O sea, nosotros no somos los más listos, no somos los más fuertes, no somos los más sabios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Lleno de agujeros, lleno de gente débil, llena de gente torpe, nosotros mismos bastante torpes. Sin embargo, el pueblo de Dios, ¿no? Y estamos llamados a una labor de servicio al resto del pueblo. O sea, hay una cosa que es que nunca en la vida ha habido tanta gente que cree en Dios como hoy. O sea, que conoce a Jesucristo como hoy, ¿no? Nunca ha habido 1.200 millones de personas que conocen a Jesucristo, que están bautizados en esa fe, que tienen una relación con Él. Más o menos, ¿no? Nunca ha habido tanta gente que conoce a Jesús como... Empezaron 12 y estamos a 1.200 millones de aquellos 12, bastante bien. Nunca ha habido tanta gente. También nunca ha habido tanta gente como hoy que no conocen a Jesús. O sea, nunca ha habido tanta gente como hoy que no saben nada del amor de Dios, de la infinita misericordia de Dios, de la salvación de Dios, de la esperanza de Dios. Por tanto, la misión de comunicar sigue siendo una obligación imprescindible para nosotros. Entonces, estamos ante dos realidades, la misión de servir a la Iglesia y servir a la comunicación, que tienen intereses distintos, pero nosotros desde la Iglesia creemos que somos imprescindibles. O sea, somos imprescindibles, ¿no? Todos nosotros. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos en la Iglesia para hacer eficaz nuestra comunicación? El mayor problema que tenemos en la Iglesia es, en comunicación institucional, en todas las instituciones, una cosa es lo que nosotros somos y otra cosa es lo que parecemos, ¿vale? Lo que nosotros somos eso no solo la Iglesia, todas las instituciones. O sea, nosotros tenemos una identidad, lo que he dicho antes. ¿Qué somos como Iglesia? Nosotros somos el pueblo de Dios, el templo del Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo, somos lo que queráis. Pero bueno, digo, por aclararnos un poco, ¿qué es lo que somos? El pueblo de Dios. ¿Qué es lo que parecemos? Entonces, para eso no valemos nosotros. Nosotros no podemos decir lo que parecemos como Iglesia. Lo que parecemos como Iglesia tenemos que salir a la calle y preguntarlo. Entonces, preguntar a la gente, ¿y tú qué te parece que es la Iglesia? O sea, tú, cuando te hablan de la Iglesia, ¿de qué te están hablando? Y entonces nos damos cuenta de lo que parecemos. Que nos puede parecer increíble, pero vamos a ver cómo... O sea, si tú conoces a unas monjas de clausura, si tú conoces a unos sacerdotes mayores que han entregado su vida entera, si tú conoces a unos padres de familia, ¿cómo puedes creer que la Iglesia es una... Me da igual, ¿no? Una secta, un lugar de abusadores de niños, una fábrica de hacer dineros, un lugar de robo, una empresa? ¿Cómo puedes creer eso? No tienes ni idea de lo que es la Iglesia, ¿no?
Pero eso es lo que no hay que contestar, claro. O sea, entonces, cuando nosotros tenemos un problema, cualquier institución, pero la Iglesia tiene un problema entre lo que es el pueblo de Dios y lo que parece, cuando lo que es, entre lo que somos y lo que parecemos hay una distancia muy grande, decimos que tenemos un problema de comunicación institucional. Parecemos lo que no somos. La gente cree que somos lo que no somos. Y eso nos esteriliza. Nos hace muy difícil, o sea, nos limita muchísimo la misión que tenemos. Cuando la gente cree que no somos que no somos lo que somos. Nosotros, por tanto, en la comunicación, nuestro trabajo, los que nos dedicamos a la comunicación, no está en la identidad. De la identidad se ocupa el señor obispo. O sea, que la Iglesia de Jaén sea el pueblo de Dios en Jaén, de eso se ocupa el señor obispo. Los sacerdotes, los catequistas, los misioneros, los religiosos, los padres de familia, esos se ocupan de que la Iglesia de Jaén sea el pueblo de Dios. Nosotros nos preocupamos, los de comunicación, nos preocupamos de lo que parecemos, de lo que nosotros parecemos, ¿no? Y luchamos para hacer visible, para que salir aquí como lo que realmente somos. Nosotros no queremos parecer muy listos, ni muy fuertes. Nosotros no queremos parecer. De eso se encarga la publicidad. De parecer lo que no eres, se encarga la publicidad, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. La gente cree que la Coca-Cola es la chispa de la vida. Y no, la Coca-Cola es agua carbonatada. Entonces, la publicidad se encarga de parecer lo que no eres. Y nosotros en comunicación buscamos parecer lo que somos, ¿vale? Y ese es nuestro trabajo, a eso nos dedicamos. Entonces, cuando queráis saber qué tal va la comunicación me da igual qué, de vuestra parroquia, de vuestra institución, de vuestro grupo Scout, de la diócesis, de la delegación de familia, cuando queráis saber si tenéis un problema en vuestra imagen, tenéis que salir a la calle y preguntar. A veces, no a veces los obispos, pero también los obispos, ¿no? O sea, los obispos, usted tranquilo. A los obispos les pasa una cosa que es un poco trágica, que se encuentran siempre la iglesia llena. Ellos van a una parroquia y el párroco se ha preocupado de que vengan los de Cáritas, los de no sé qué, ha llamado a todo el barrio y es que viene el obispo. Entonces llega el obispo y dice, ¿no? Muy bien, ¿no? O sea, qué coro, ¿no? Esta parroquia. Qué servidores del altar, qué monaguillos, ¿no? 37 monaguillos, todos de blanco y rojo con la vela y tal. Uy, ¿no? Y dices, qué bien, ¿no? Y entonces pueden acabar teniendo una imagen que no es real. A mí me gustaba la sorpresa. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Entonces, es que ahora he conocido a un obispo que va de repente. Entonces llama el día anterior a las monjas de clausura y dice, mañana voy a celebrar misa con vosotras y desayuno allí. Claro, me imagino a las monjas toda la noche limpiando el convento, tal, no sé qué. Y a los curas les llama a mediodía y les dice, esta tarde voy a celebrar la misa contigo. No, pero bueno, es que igual no te preocupes, celebro contigo. Entonces, a veces a veces nos preocupamos de crear una imagen que no es verdadera. O sea, que no pasa nada porque se vea que somos débiles o porque hacemos mal las cosas. O sea, en general no nos pasa nada, mejoramos bastante cuando pedimos perdón, cuando decimos, pues no hemos sido capaces. Mejoramos bastante cuando nos mostramos como somos, ¿no? Pues con nuestros agujeros. Eso en comunicación es fundamental, ¿no? Nosotros vivimos en un tiempo ahora que la vida de la Iglesia, digamos, tenemos que hacer el esfuerzo de hacerla visible a muchísima gente, ¿no? Entonces, la clave para hacer esto de verdad es serlo, ¿no? Es decir, que nosotros vivamos como el pueblo de Dios y que lo parezcamos. Porque hay una realidad que a veces no nos damos cuenta, que es que la Iglesia tiene 1.200 millones de portavoces. O sea, que todos tenemos la misión de ser portavoces en la vida de la Iglesia. Porque para mal lo somos. Porque cuando un cura se lía en su vida, es un portavoz de lo que es la Iglesia. Porque cuando una monja se hace cismática, se hace portavoz de la Iglesia.
para mucha gente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer para ayudar a la comunicación de la Iglesia es ser lo que somos, es decir, ser cristianos. Lo que está en nuestro alcance, o sea, nosotros no podemos hacer una gran película, o no podemos hacer una gran serie de televisión, o no podemos construir un informativo de millones de audiencia, o no podemos... No. Pero lo que sí podemos hacer es ser lo que somos. Lo único que tenemos al alcance de la mano realmente, y es lo más eficaz para la comunicación de la Iglesia, lo más eficaz para la comunicación de la Iglesia, por encima del dinero, de los medios de comunicación, por encima de todo, lo más eficaz es ser santos. Lo que destroza las malas imágenes de la vida de la Iglesia es la santidad de vida. Cuando la gente conoce a un santo, su vida cambia. Y dice, bueno, pero a este no lo han conocido muchos. Bueno, a todos los que él ha conocido su vida cambia, ¿no? Y eso es parte de la comunicación de la Iglesia. Nosotros en la comunicación institucional, ¿de quién nos preocupamos? O sea, nos preocupamos de que los representantes de nuestra institución parezcan lo que son. Nos preocupamos de que nuestro obispo parezca lo que es. Porque lo que es se tiene que preocupar él. Quiero decir, de llevar una vida santa o de llevar una vida ejemplar o de llevar, pues se tiene que preocupar él con su confesor y con su director espiritual, ¿no? Y los de comunicación tenemos que hacer que él sea conocido por lo que es. El delegado de familia, el delegado de no sé qué, el grupo scout de no sé dónde, el grupo de... Tenemos que conseguir que la gente conozca la verdad de la Iglesia. Que yo siempre digo que la Iglesia es gente normal, con pocos medios, haciendo cosas grandes. Gente normal, con pocos medios, haciendo cosas grandes. Y me parece que eso, primero tenemos que darnos cuenta de que es así. Porque eso nos hace ser más misericordiosos. O sea, darnos cuenta de que somos gente normal. Metemos la pata, nos olvidamos de cosas, hacemos cosas mal. Gente normal. Con pocos medios. En general, con pocos medios. Con mucha necesidad de tener más posibilidades de llegar a más gente. Y que si miras en la vida real de la vida de la Iglesia, haciendo cosas muy grandes, ¿no? ¿A quién tenemos que comunicar esta labor? O sea, nosotros tenemos que ser portavoces de la vida de la Iglesia, tenemos que parecer lo que somos, tenemos que llevar una vida de cristiana ejemplar, porque en cuanto sea poquito ejemplar se va a enterar todo el mundo. Si es ejemplar tarda mucho la gente en darse cuenta de que tu vida es ejemplar, y si lo haces mal se enteran rápidamente. ¿Y a quién se lo tenemos que contar? Nosotros en comunicación institucional decimos, tenemos unos públicos internos. Y esto, para todos los que vivís en la vida de la Iglesia, tenéis que pensarlo, creo que debéis pensarlo así, ¿no? Yo soy portavoz de la vida de la Iglesia, entonces trabajo en una parroquia, entonces para comunicar la vida de la Iglesia, el primer público al que le tengo que comunicar es a mi parroquia. Es decir, tengo que tener conciencia de que el primer destinatario de la comunicación de la Iglesia es la propia Iglesia. Porque hay mucha gente de la Iglesia, os parecerá increíble, que se entera de la vida de la Iglesia contada por gente que no quiere a la Iglesia y que no conoce a la Iglesia. Digo, ¿cómo puede ser? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues en la medida en que somos responsables de una institución eclesial, preocuparnos de que la gente conozca nuestra vida, nuestra realidad eclesial. Que la gente no puede enterarse, la gente de la parroquia no puede enterarse del horario de catequesis en el mercadillo o en la peluquería. Que la gente de la Iglesia no se puede enterar que vamos a restaurar la torre porque lo han leído en el periódico. Pero vamos a ver, si yo voy al grupo de catequesis y no nos han dicho que vamos a restaurar la torre, pero entonces ¿yo qué soy aquí? No soy parte de esto, no soy parte de esta historia, ¿no? Entonces, en la comunicación, todos los que tenéis responsabilidad sobre una Iglesia, sobre cualquier acción de la Iglesia, tenéis la obligación de que vuestra gente conozca la vida de la Iglesia contada por la Iglesia. La vida de la parroquia contada por el párroco, por los catequistas, por los monitores de tiempo libre, por lo que sea. El primer público y el público más necesitado de conocer la vida de la Iglesia hoy es la gente de la Iglesia. Porque han conseguido hacernos dudar de la propia Iglesia. Entonces, tenemos que ser portavoces eficaces de la institución Iglesia, todos nosotros, de la parte que nos toque. O sea, vosotros no tenéis que ser portavoces de la conferencia episcopal, no hace falta. Pero sí del grupo Scout, o de mi grupo de catequesis,
o de mi coro parroquial, o de mi hermandad, no sé. Los primeros, los de dentro, los públicos internos. E inmediatamente de los públicos internos, la gente que se beneficia de nuestra labor, aunque no sea de los nuestros. En una parroquia están los catequistas, hay mucha gente que viene a la parroquia y no hace nada, más que venir el domingo e irse. O hay gente que apoya con la X en la declaración de la renta, pero no se acerca para nada a la vida de la Iglesia. Entonces, a esa gente hay que tratarla bien, o sea, hay que buscarles, porque están ahí cerca, porque participan un poco de nosotros. Entonces, estos nos tienen que conocer bien. Los llamamos los públicos que se benefician de la vida de la Iglesia. Los que vienen a los grupos de Cáritas, por ejemplo, los atienden en el comedor parroquial. Los atiendes en el comedor parroquial, no pretendes que, vas a salir a su necesidad, ¿no? No pretendes que vengan al grupo de catequesis esa tarde, pero tienes que contarles la vida de la Iglesia. Y luego los públicos externos, ¿no? Los que no nos conocen, los que están fuera. Entonces, eso es una labor institucional que se resume en una palabra que el otro día la decía y que es: hay que desayunar muchas veces. Los que se dedican a comunicación tienen que desayunar muchas veces. Tienen que desayunar un día con el director del colegio, con el director de la asociación de vecinos, con el director de la asociación de comerciantes, y luego ya, a partir del tercer desayuno, tiene que tomar el aperitivo con la profesora de no sé qué, tiene que tomar el segundo aperitivo con... O sea, la comunicación institucional se resume en 3 palabras, en 4 palabras, que es relaciones personales de calidad. O sea, nosotros tenemos que tratar especialmente bien a la gente con la que convivimos, aunque no sean de los nuestros. O sea, nosotros a la gente la tratamos bien no como estrategia. La tratamos bien porque parte de nuestra identidad cristiana es tratar bien a la gente. O sea, los de la Renault te tratan bien como parte de su estrategia. Tú vas a comprar un coche y el de la Renault: ¿cómo está usted? Hombre, ¿qué tal ha pasado? Fíjese, qué bien lo horno, qué bien, ¿no? Quiere tomar un café, nos sentamos aquí, quiere qué tal. El del banco te trata así como parte de su estrategia. Nosotros tratamos así a la gente porque somos la Iglesia católica. Entonces, nosotros tratamos bien a la gente porque no la podemos tratar mal. Aunque se nos ponga la vena así de gorda, pero nosotros tratamos bien a la gente. Y eso es parte de nuestra forma de comunicar. Y luego tenemos que comunicar de algún modo. O sea, hay una idea que me parece que es importante. La comunicación es el resultado. O sea, la comunicación es el resultado. Hay veces que en la vida de la Iglesia tenemos la tentación, yo la he oído muchas veces, es que si no nos entienden, que vengan estudiados. O sea, ¿cómo puede venir esta tía a la rueda de prensa y hacer esta pregunta? Tendrían que haber venido estudiados. No. Si alguien no te entiende, el problema lo tienes tú. No lo tiene el que no te entiende. O sea, si la gente sale de la homilía sin haber entendido nada, el problema no lo tiene el pueblo, lo tiene el párroco. Si en una rueda de prensa el titular que sale en el periódico al día siguiente no refleja lo que tal, el problema lo tengo yo, no lo tiene el periódico, ¿no? Entonces, en esta misión, digamos, tenemos que ser un poco humildes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos tenemos que darnos cuenta de que cuando no nos entienden, el problema lo tenemos nosotros. Y que tenemos que darnos cuenta de que cuando tenemos mala imagen, el problema lo tenemos nosotros. Cuando parecemos lo que no somos, tenemos un problema nosotros, no los que tienen una mala imagen de nosotros, ¿no? Por eso me parece la única propuesta digamos, que podemos nosotros presentar y que podemos contribuir y que contribuye de una manera real y eficaz y concreta a la vida de la Iglesia es nuestra ejemplaridad de vida, ¿no? ¿Y por qué lo pongo ahí? Porque me parece que es lo más accesible. O sea, tenemos que crear series de televisión que transmitan nuestro modo de ser persona, sí. ¿Las tenemos que crear nosotros, los que estamos aquí? Pues a lo mejor algunos sí. Pero seguramente no va a salir bien. Entonces,
Lo que sí podemos hacer todos, cada uno de nosotros, en donde esté, es hacer bien las cosas, ¿no? O sea, ¿por qué el imperio, o sea, por qué el cristianismo se hizo la religión del imperio? ¿Qué tenía? ¿Mucho dinero? No. ¿Qué tenían los primeros cristianos? Mucho poder. ¿Qué tenían? Una grandísima cultura, una grandísima simpatía. No tenían nada de eso. Lo único que tenían es su vida cristiana. O sea, lo que le dio la vuelta al imperio en 3 siglos fue la vida cristiana de los cristianos. Nosotros hoy tenemos muchísimos más recursos que los primeros cristianos, muchísimos más. O sea, tenemos una infinidad de sacerdotes que nos ayudan a vivir en gracia de Dios. Ahí, en los primeros siglos del cristianismo, cuando llegaba, ¿no? Tenemos una cantidad de obras de caridad que son testimonio de lo que hacemos infinitas. Tenemos una estructura eclesial de parroquias, de templos, lugares de la presencia de Dios en nuestra vida infinitos, ¿no? Tenemos unas capacidades económicas, no infinitas, limitadas, pero muchísimo mayores que los primeros cristianos. Entonces, ¿por qué no somos eficaces nosotros? ¿Por qué parecemos lo que no somos? ¿No? Pues porque a veces no lo somos, ¿no? Y lo que podemos hacer es serlo y luchar por parecerlo, ¿no? Bueno, ya para terminar, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Ante este panorama, ¿qué podemos hacer? Ante este panorama, con los medios de comunicación, nosotros, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero, ser conscientes de que tenemos el derecho y el deber de contar la vida de la Iglesia. Tenemos un derecho de contar la vida de la Iglesia y tenemos un deber. Es obligatorio que contemos la Iglesia como nosotros la vivimos. Tenemos que saber que los medios no son enemigos nuestros. Los medios de comunicación están en general a favor. Los medios de comunicación en el trato personal están a favor. O sea, nosotros en la Conferencia Episcopal, los medios que vienen, los periodistas que vienen, en general te entienden bastante bien. Y luego tienes el tope de su jefe de redacción, ¿no? O el jefe de área de sociedad, o el jefe de tal. Y entonces ahí es donde ya empieza la variable política y a ese nivel pues también hay que llegar, ¿no? Pero los medios para nosotros son imprescindibles. Tenemos que crearlos, tenemos que tener medios de comunicación y tenemos que ser cada uno un medio de comunicación. Tenemos que darnos cuenta de que en la Iglesia todo comunica, todo comunica. Todo comunica. ¿Cómo hacemos una genuflexión? Comunica la fe que tenemos. ¿Cómo estamos en la Eucaristía? Comunica en lo que creemos. ¿Cómo tratamos al Señor en el sagrario? Hace visible nuestra fe. ¿Cómo nos tratamos unos a otros? Es la envidia del mundo. Tiene que ser la envidia del mundo. ¿Cómo nos tratamos unos a otros? De modo que la gente diga, me voy a ver cristiano. No sé, la Trinidad, no entiendo la Trinidad, no entiendo Jesucristo, no entiendo, pero se quieren. Y es que si nos lo dijo Jesús. Todo comunica, cada palabra que decimos y la que no decimos, cada cara que ponemos y la que no ponemos, cómo vamos vestidos, todo eso comunica. En la Iglesia todo comunica, todos comunicamos y comunicamos con todo. Las relaciones personales de calidad, que he dicho que es la clave de la comunicación institucional, tratar muy bien a todo el mundo, en la Iglesia les llamamos relaciones personales de caridad. O sea, lo que nos define es la caridad, tratar bien a la gente. La mejor estrategia de comunicación, la única posible, es ser Iglesia católica. Ser gente que en público y en privado trata bien a los demás. Son honrados, trabajan bien, viven las virtudes humanas. Personas que piden perdón y que dan gracias. Personas que dicen la verdad y que no critican. Gente que construye la sociedad para los demás, que pone el bien común por encima del bien y del interés particular. Personas que usan los zapatos de los otros, que no roban, que no matan, que son fieles. La mejor estrategia de comunicación. Y la última palabra, lo único que tenemos seguro en la Iglesia es que al final es la victoria. O sea, nosotros vamos de derrota en derrota hasta la victoria final. Por lo tanto, caminamos a mejor, podemos vivir tranquilos, nos toca ser lo que podemos ser. Y nada más. Por tanto, para terminar, nunca digas nunca jamás. Never say never again. Es más inteligente la mujer de Sean Connery que Sean Connery. Sean Connery dijo, nunca jamás, y su mujer le dijo,
le dijo, nunca digas nunca jamás. Podemos hacerlo. Nada más. Gracias.